La verdad nos hace libres. Bueno, un gusto estar nuevamente con toda la audiencia acá en los Estados Unidos, desde el Estudio 3, y también con nuestra audiencia en Latinoamérica. Qué gusto de volvernos a encontrar. Y como es habitual, cada semana les presentamos un tema internacional y regional para su consideración. Entre el 2019 y el 2018 han habido más de 75 países en las Américas que han tenido elecciones nacionales, legislativas o primarias. Es muy importante la participación de los electores para tener un proceso realmente democrático. De la misma forma, es importantísimo tener unos electores informados. De otra manera, sería el proceso una mera formalidad. Hoy tenemos una organización especializada, una organización sin fines de lucro, que se dedica a hacer un estudio neutral y objetivo de las posiciones de cada uno de los candidatos, pero no solo ello, sino hace un seguimiento a esos candidatos durante todo el proceso electoral para ver si esas posiciones han cambiado, de quiénes han recibido contribuciones y, más aún, cuál ha sido su récord a través de los años en diferentes áreas de las cuales serían de interés de los votantes. Esta es la semblanza de esta organización que se llama Vote Smart o Voto Inteligente. Walker McCusick es director nacional de Vote Smart, una organización no partidista con la misión de proporcionar información gratuita, objetiva e imparcial sobre los candidatos y los funcionarios electos a todos los estadounidenses. Es originario de Virginia, donde se graduó de la Universidad de Virginia, licenciado en Historia y Economía. Mientras estudiaba en la universidad, recibió la beca E-Course y el premio Harrison Undergraduate Research Awards. Walker, muchas gracias y bienvenido al programa. Usted está allá en Iowa, el epicentro político de América, donde incluso potenciales candidatos a la presidencia visitaron el estado. Es por eso que estamos contentos de que esté con nosotros hoy, y bueno, sabemos que espera que los meses que vienen sean intensos. Así es, Pocho, estoy muy feliz de estar hablando contigo desde Iowa. Antes que nada, Iowa es una de las razones por las que Voto Inteligente se movió a la capital de Iowa, Des Moines, en primer lugar, y estamos muy contentos de estar comprometidos con los ciudadanos acá, así como en todo el país. Muchas gracias. Mire, algunas prácticas en el antiguo proceso electoral americano que se han mantenido por tradición y otras prácticas que han sido incorporadas porque son eficientes, y de cualquier manera hay diferencias notables entre el sistema electoral americano y otros sistemas electorales. Por ejemplo, en los Estados Unidos eres libre de votar o no votar, y en la mayoría de los países latinoamericanos es obligatoria la participación. En los Estados Unidos es cerca del 50%, un poco más tal vez. Y en otros lugares es mucho más alta. Pero mi pregunta para ustedes: ¿ha creado el voto mandatorio un grupo de personas mucho menos interesadas, mucho menos informadas, ya que todos tienen que votar? Esta es una muy buena pregunta. Sé que una de las razones por que Voto Inteligente existe y trata de informar a los votantes, y ya hablaremos de esto más adelante, es primeramente para hacerlos sentir empoderados, para tomar la decisión, en primer lugar, de votar. Obviamente, si vas a votar inteligentemente, tienes que tomar esa decisión de ir a las urnas. Es una pregunta interesante. Personalmente creo que estoy feliz que tengo la elección de ir a votar. Estoy contento de que tengo la capacidad de decidir si voy o no a votar y elegir. Para mí es un derecho que tomo muy seriamente, y creo que obtengo mucho más de esa decisión y de esa práctica al tener la libertad de escoger, y al mismo tiempo creo que nos beneficiaríamos en este país si tendríamos un porcentaje más alto de participación.
Pero hacer que la gente se presente a las urnas, esa quizá no sería la mejor manera de que se sientan empoderados de tomar una decisión educada en este caso. Estoy muy interesado en escuchar su pensamiento sobre este problema. Las leyes de registro de voto, que son diferentes de estado a estado. En muchos estados no requieren el carnet de identidad para poder votar, y en cualquier momento que se intenta cambiar esto hay una resistencia. Por otra parte, en el extranjero, la mayor parte del tiempo, incluso en las locaciones más remotas, tienen un sistema biométrico de identificación. Entonces, solo puedes votar si te has registrado, si tienes una tarjeta de identificación biométrica. ¿Por qué es la ley tan relajada en los Estados Unidos comparado a otras naciones? Esa es una buena pregunta. Personalmente creo que mucho tiene que ver con la tradición y la falta de obligación a votar. Es esta elección que tiene, y como dijiste, mucha gente no aprovecha de esto lastimosamente, y tienes razón. Es muy simple llegar a las urnas en comparación a otros países. Sé que simplemente tuve que registrarme cuando me mudé a Iowa usando mi licencia de conducir, manejando un vehículo acá en el estado, y luego tuve que llegar al recinto de votación, mostrar mi identificación y poder entrar al lugar de votación. Creo que de todas maneras debes tener en mente que muchos estados en este país están emitiendo leyes haciendo difícil, en cierta manera, registrarse para votar. Nuestros programas clave de votación han estado siguiendo las legislaciones en muchos estados, incluyendo Iowa. Esto ha incrementado el número de requerimientos al ciudadano para que pueda votar. Hay mucho debate entre si esto está o no violando los derechos de las personas o si están apuntando a ciertos grupos. Entonces, aunque nuestras leyes tengan muchas más faltas que las de otros países, sigue en pie el debate sobre las leyes que se implementan, que hace que votar sea aún más difícil. Gracias. Mire, está a punto de que, por lo general, los candidatos primero visiten Iowa en su proceso, y ustedes son el epicentro de lo que llamamos una elección primaria. Las elecciones primarias tienen diferentes versiones. Iowa es muy famosa por el sistema caucus o elección primaria. Entonces, cuéntenos un poco sobre las elecciones primarias. ¿Qué es lo que debería pasar ahí? ¿Qué es una primaria ideal? Ya que muchas naciones en Latinoamérica están implementando este sistema. Continúa siendo una novedad, pero esta ha sido ejecutada muchísimas veces acá en los Estados Unidos. Cuéntenos sobre las elecciones primarias, por favor. Todos los estados en los Estados Unidos usan un sistema primario. Acá en Iowa, los llamados caucuses son una oportunidad de vetar a los candidatos antes de la elección general, dependiendo en qué partido estás registrado. Las elecciones generales en nuestro país suelen ser en noviembre. Se realizará el 5 de noviembre en algunos estados. Las primarias irán antes que esto. Las primarias son una oportunidad de mirar al candidato en un partido individual, demócratas o republicanos, y para que este partido pueda elegir a quién quiere poner a votación en las elecciones generales. Hay algunas complicaciones en esto. Algunos estados tienen elecciones primarias abiertas que permiten a miembros del público que ni siquiera están registrados puedan votar en ese partido, que se acerquen, voten y puedan tener una decisión para ese partido. Estas primarias alrededor del país revisan los resultados de todos los estados que en forma conjunta eligen el ciclo presidencial, y así decidir quién será el candidato presidencial para cada uno de los partidos mayores. Creo que el sistema caucus, el sistema primario, es una gran oportunidad de los partidos para trabajar directamente con los ciudadanos, para encontrar quién será el mejor candidato en la elección para el primer lugar. Sé que acá en Iowa estas reuniones políticas son una gran oportunidad para trabajar directamente con los candidatos y la gente de cerca, y no es necesariamente es el nivel de interacción en las elecciones generales. Entonces estamos esperando la primera época de caucuses en voto inteligente en Iowa y esperando conocer a muchos candidatos de primera mano. Y en las elecciones primarias, en realidad en Iowa, por ejemplo, es el primer estado donde esto sucede. Hay mucho de lo que llaman política minorista, donde uno puede conocer a los candidatos muy bien, ¿no es así?
Eso es correcto. Para dar a los votantes una idea sobre cuándo las primarias ocurrirán, como dijiste en Iowa, las caucuses son en febrero del 2020, a principios del año, y ese periodo de tiempo ya está empezando en realidad. Ahora hay una larga procesión de estos candidatos presidenciales visitando, sentándose en restaurantes, tomando unos tragos en el bar local, contando con la posibilidad de tener esa interacción de primera mano, porque muchos votantes individuales realmente suman, especialmente en algunos de los primeros estados como Iowa o New Hampshire. Debes saber también que las primarias se dan para otras oficinas en un nivel de estado, como ser para los candidatos al Congreso o candidatos legisladores del estado. Todos tienen primarias y, por supuesto, el voto inteligente cubre esas votaciones para competir por el cargo sin importar cuándo se llevan a cabo. Muchas gracias, aprecio esta explicación. Voy a hablar de otro problema del que hemos leído mucho. Tiene que ver con la seguridad de muchos sistemas de votación. Estos han sido expuestos a los hackers. Hackers, aún bajo pruebas controladas, han podido deshabilitar las máquinas de voto o cambiar los resultados de algunos sistemas. Si el dinero fuera la solución, ya lo tendríamos resuelto. Más de $4,000 millones han sido invertidos en toda la nación para lidiar con este problema. ¿Cómo es que vamos a preservar la integridad de las elecciones y eventualmente de las decisiones que la gente está tomando sobre cómo votar o por quién votar? Esa es una buena pregunta, Pocho. No puedo hablar sobre esto profesionalmente. Está ciertamente fuera de mi rango de experiencia. Obviamente, se habla en los Estados Unidos en estas elecciones. Una elección del Congreso tal vez que involucra quizá a decenas de miles de electores. Eso determina una semilla en nuestro Congreso que vota sobre temas muy importantes. No solo sobre los Estados Unidos de América, pero también en esfera de influencia en todo el mundo. Ciertamente hay un interés muy grande de muchos actores para afectar esos resultados. En Voto Inteligente estamos preocupados con el proceso de las elecciones. También nuestra preocupación se enfoca más en cómo la gente se informa antes de ir a las urnas, pero obviamente como ciudadanos nos preocupamos más sobre las elecciones para que éstas sean seguras y que los resultados sean exactamente lo que la gente dijo que deberían ser. Mire, ya lo dijo al inicio, las elecciones primero que nada no tendrían sentido si los votantes no se presentaran y también si se presentaran, pero estarían totalmente desinformados o mal informados. Entonces, ¿cómo es que Voto Inteligente trata el problema central? Usted tiene un slogan espectacular, en mi opinión. Gente seria en una misión seria. Entonces, cuéntenos sobre Voto Inteligente. ¿Cómo lidian con este problema central de informar al electorado? Buena pregunta, y esto sí trata el problema central que nosotros hacemos y encontramos esto disponible en votsmart.org. Obviamente los votantes en cualquier país pueden obtener información e informarse de muchas formas. La información puede venir directamente de los candidatos y los mismos partidos por sí mismos. Tal vez por panfletos o discursos que ellos hacen. Las noticias nos pueden informar también en televisión, etcétera. Incluso podemos obtener información de nuestros compañeros, tal vez boca a boca, o que lo que leyeron en las redes sociales de lo que tanto oímos. Voto Inteligente es una alternativa a esto. Ofrecemos información libre e imparcial sobre los candidatos en todos los 50 estados de los Estados Unidos para prepararlos a los votantes para las urnas. Empezamos casi 30 años atrás con una mesa directiva que estaba constituida por los fundadores como el presidente Carter, presidente Ford, Barry Goldwater, McGovern, todos estos enemigos políticos y de partidos opuestos, pero que por lo menos acordaron que la educación para los votantes era crucial, y crucial en una manera no partidista. La manera en la que tratamos de educar a las personas es de la posición de no tomar un lado, no ir por un candidato o el otro, sino auspiciar un partido o el otro, dando acceso igualitario, tiempo igualitario a todos los que van a estar en las votaciones, de tal manera que puedas tener un panorama completo de quiénes están ahí y de qué se trata. Bien, hay cientos de carreras en el país y miles de candidatos en diferentes niveles. Y ustedes cubren todos estos. Entonces, ¿cómo es que hacen la investigación y cómo hacen para organizar esa información para que la gente pueda acceder de la mejor manera?
Con todo gusto, y con todos los recursos de información que mencioné y los incontables que están ahí afuera, existen muchas posibilidades para crear noticias falsas, información incorrecta o desinformación. Entonces, lo que hacemos con nuestros votantes es hacer una investigación de los políticos que son contactados por nosotros para este trabajo muy importante en 6 áreas generales. Lo que buscamos hacer es básicamente generar una aplicación de trabajo y hacer las preguntas que harías como un empleador. Entonces, como punto 1, preguntamos quiénes son ellos, de manera general su biografía, tal vez dónde fueron a la escuela, su historial profesional de trabajo, tal vez si ya gobernaron la oficina antes. Buscamos lo que están diciendo, si ya gobernaron la oficina, buscar declaraciones públicas que han realizado en el pasado. Tenemos una base de datos de más de 1.3 millones de declaraciones públicas oficiales de personas que estuvieron en la carrera gobernador, que incluyen tweets, redes sociales, conferencias de prensa, para ver lo que están definiendo. Buscamos si tienen un registro de votación. En tercer lugar, para ver cómo están votando en problemas principales. Cuarto, buscamos las finanzas, recursos de sus campañas, ver quién las sostiene financieramente para que ellos puedan dar su mensaje. Por otro lado, les preguntamos directamente sobre su posición problemática. Encuestamos a todos los candidatos en el país a un nivel de Estado federal. En quinto lugar, preguntamos principalmente qué creemos que son del interés de los votantes. ¿Apoyan la ley del control de tenencia de armas o que se consideran pro vida o pro aborto? Y por último, 6, buscamos los intereses clasificados, que son algo así como un punto de vista de un tercer partido, temáticas como de la Asociación Pro Rifles, que traen una campaña para prevenir la violencia con armas, el nivel de problemas o la aprobación de los políticos para decir qué es lo que intentan alinear con sus puntos de vista o no. Estas 6 áreas, biografías, votos, posiciones en tópicos, calificaciones, financiamiento de campañas y declaraciones públicas, conforman el sistema de defensa de nuestros votantes. Es lo que hemos encontrado durante los últimos 30 años con la ayuda de politólogos, científicos y consejeros para tener la mejor manera de representar de quién es esta gente para los ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, he visto su sitio web y puedo probar que es muy fácil escribir el nombre de un candidato y simplemente darle un clic. Así tiene un flujo de posiciones y tiene uno más información de lo que puede leer. Digo, eso es espectacular en muchas maneras. Pero los candidatos, partidos y grupos de interés están preocupados de dar a conocer su punto de vista al mismo tiempo. Tienes dinero para hacerlo. Entonces, ¿cómo es que el voto inteligente brinda información objetiva? Por supuesto, esta es una buena pregunta sobre qué hechos estamos buscando, qué hechos investigando, porque siempre decimos los hechos son los que importan. Estamos investigando una cantidad limitada de hechos objetivos. Tenemos que ser honestos, hay un número infinito de hechos en el universo. Estamos hablando sobre cuáles son los verdaderos componentes verificables para los curriculum vitae de esas personas. Y eso es parte por lo que escogimos esa categoría de 6 puntos. Tuvimos la oportunidad de realizar una búsqueda primaria usando sitios gubernamentales oficiales, verificar sitios web de campañas o verificar las redes sociales, al mismo tiempo que las secretarías de Estado, y estar seguros de que la información que tenemos es correcta. Nosotros no necesariamente estamos diciendo que el contenido de un voto o el contenido de un discurso es verdadero, buscando quizá registrar el hecho de que un político hizo esta declaración en primer lugar. Nuestra meta es darle a la gente los hechos objetivos, de tal manera que puedan evaluarlos por sí mismos. Si estos políticos votaron de cierta manera, ¿están realmente apropiándose del dinero que ellos dicen que hacen? ¿Cuánto dinero realmente se les está dando a esta campaña, esperando armarlos para tomar una decisión informada? Porque creemos que la gente puede tomar una decisión informada de esa manera. No solo que he notado que los individuos acceden a la información que ustedes construyen, pero los medios lo hacen también. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de los medios en diseminar la información correcta, objetiva? Realmente esperamos trabajar con los medios para diseminar nuestra información. Nuestra misión es brindar hechos e información imparcial para todos los estadounidenses. No necesariamente nos preocupamos por cómo lo haremos de todas maneras. Solíamos tener una línea gratuita donde la gente llamaba, hacíamos publicaciones impresas y obviamente ahora tenemos la ventaja del Internet. Trabajamos con los medios
quienes usarán nuestra información algunas veces para historias o investigaciones o para simplemente contar que existimos. Creemos que esos socios de los medios tienen la responsabilidad de compartir información veraz al público de tal manera que se haga una elección informada. Al mismo tiempo, reconocemos que los medios tienen mucha presión ahí afuera, ya sea financieramente o por ciertas notas escritas. Y parte de que voto inteligente existe es el de ser una alternativa, por lo menos en alguno de los hechos, de tal manera que puedas obtener información directamente y así tenerla filtrada por los medios. Desearíamos que más medios se asocien para trabajar con nosotros. Nos encantaría tenerlos, que usen nuestra información y la expongan siendo un conducto increíble para toda la gente. Ha mencionado que las temidas redes sociales, las noticias falsas, son una poderosa combinación. ¿Cómo es que organizaciones como Voto Inteligente tienen la posibilidad de sobreponerse a esa influencia? ¿Es esta una batalla perdida o cómo se está preparando para eso en las elecciones venideras? Tengo esperanza, Pocho, pero no te preocupes. Creo que todos deberían tenerla también. Mencioné nuestra fundación casi 30 años atrás y mencioné algunos de los diferentes métodos de conseguir información ahora. Pero al mismo tiempo, de los métodos para conseguir información disponibles 30 años atrás, en muchas maneras el problema que estábamos abordando en ese entonces era la falta de información. Podría haber sido muy difícil hacerlo desde un partido político o a través de la televisión o por noticias impresas, si alguien postulaba para una oficina legislativa estatal. Hoy en día, el problema no es tanto la falta de información como el problema. Es un problema de sobreinformación. Cualquiera tiene una barrera muy baja para publicar todo lo que quiere en la web. Y tendrá un sitio web al que usted o yo podríamos ir, en nuestros teléfonos inteligentes o computadoras también. No creemos que sea una batalla perdida. Creo que las personas se están tornando más honestas consigo mismas para asegurarse de que lo que están leyendo y usando es verificable. No parece que sea así todo el tiempo, pero nos preocupamos por el hecho de que tenemos más usuarios en nuestros sitios web en 2018 que en cualquier otro año anterior, incluido el año presidencial en 2016. También tuvimos más socios con nuestros datos en los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo, para tratar de hacer correr la voz acerca de los hechos simples sobre estos políticos. Así que nos animamos y pensamos que mientras podamos alcanzar a más personas para decirles que existe esta fuente, una información verificable y buena, no la usarían como una alternativa a algunas de las noticias falsas que puedan estar por ahí. Bueno, se hace un uso tremendo de los recursos humanos, la investigación y lo que quiero decir, la devoción realmente para encontrar cuáles son los hechos objetivos. ¿Cómo se financian? Cuéntenos un poco, denos una idea de cómo funciona Voto Inteligente y quiénes son los que vienen a trabajar en lo que es Voto Inteligente. Con todo gusto. Bueno, no solo quiero definir y explicar lo que no somos, sino que ya les dije que no somos partidarios. También somos sin fines de lucro. Somos una organización que no está financiada por partidos políticos. No estamos financiados por grupos de intereses especiales. No estamos financiados por corporaciones y grupos de presión. Somos fundados principalmente por miles de estadounidenses, individuos en todo el país que creen en el trabajo que estamos haciendo. Envían tal vez $10, $100 a la vez y esos son el grueso de las donaciones que nos hacen seguir. Tenemos y hemos tenido el apoyo de grandes fundaciones como la Corporación Knight, la Fundación Ford, Carnegie, que nos ayudaron a comenzar. Un poco de financiamiento de socios en compensaciones o investigaciones como Google, Bing y otros. Pero la mayoría proviene de los donantes individuales de los que hablé, ese estado sin fines de lucro que creo que es parte de lo que protege nuestros recursos estamos libres de las influencias que a veces puede aportar el dinero. Como vemos con los políticos, es posible que puedan encontrar dinero. Las personas que trabajan en nuestra organización en este momento, cuando son voluntarios o algunos de nosotros de nuestros viejos tiempos pagan eso, realmente se han ofrecido mucho a sí mismos, ya sea que les paguen o no. La mayoría de nuestro personal trabaja con salarios mínimos o trabaja sin ningún tipo de dinero para participar como voluntario en esta investigación. Actualmente contamos con aproximadamente 25 empleados, pero ha habido miles de amigos que se han ofrecido como voluntarios con nosotros a lo largo de los años para conformar la defensa de los votantes. Y estamos muy orgullosos de haber trabajado con ellos. Quizá también les enseñamos un poco de algo. Eso es increíble porque es una tarea muy exigente y me alegra que haya organizaciones como la suya
que buscan investigar y difundir información objetiva. ¿Cómo se están preparando para las próximas elecciones? ¿Hay algo especial, diferente que desee hacer? ¿Ha visto alguna tendencia en el tipo de trabajo que hace? Con gusto, buena pregunta. Entonces, lo primero, por supuesto, es que nos estamos preparando para el puñado de elecciones que están en 2019. Tenemos elecciones especiales durante todo el año en todo el país, así como alrededor de 5 carreras diferentes que son parte de la legislación estatal a nivel local aquí en los Estados Unidos este otoño. Pero ya nos estamos preparando para las elecciones de 2020. Cubriremos a todos los candidatos presidenciales que se presentan. Nuestro equipo ya está empezando a buscar en el sitio web de la FCC para ver quién está archivado, obviamente manteniendo lo que sucede alrededor en manos de personas que anuncian que se postulan para la oficina o si la acompañan a Iowa solo para hacer eso. Esperamos hacer un par de cosas en 2019 o 2020 antes de este ciclo. Uno es el de una renovación de nuestro sitio web que buscamos mejorar, hacer más uso de las herramientas de validad y en última instancia hacer que sea más fácil de usar para las personas que intentan obtener esta información. También estaremos desarrollando nuestra herramienta de fácil elección para el voto presidencial. Votar fácil es una de nuestras herramientas que permite a las personas ingresar a sus posiciones de inicio en preguntas clave y ver qué político coincide con ellos en base a los registros y respuestas de los políticos, que también se desarrollarán para los candidatos al Congreso. Entonces, esas son un par de cosas que tenemos. Nuestro objetivo es llegar a más estadounidenses en el ciclo electoral, ya sea por nuestros propios recursos, por los medios de comunicación o por medio de algunos de nuestros socios en otros lugares. Walker, as we close, Walker, mientras nos acercamos al cierre del programa, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cómo terminó asumiendo esta tremenda tarea donde siempre mira a los candidatos, donde usted se involucra con la política? ¿Cómo se convirtió esto en una pasión y una profesión para usted? Ciertamente, originalmente soy de Virginia, de Charlottesville, Virginia, y me he agrupado con lo que a veces se llama la cuna de los presidentes. Jefferson Home está allí, la Casa de Madison está allí, y muchos de los fundadores de nuestro país escribieron sobre la importancia de la educación en varios niveles para la democracia y que un gobierno debe ser alimentado por ciudadanos que tienen acceso a abundante información, por lo que siempre ha estado en el fondo de mi mente. Fui a la escuela en Virginia también y luego fui un profesor de política estadounidense para estudiantes británicos. Si puedes creerlo o no, me mostraron algo de la locura de nuestras formas, de nuestras maneras, lo que me llevó a volver a la educación política a través de voto inteligente hace unos años. Y ciertamente una pasión después de todo. A veces puede ser difícil convencer a alguien de que lo que está haciendo no es partidario, o convencer a alguien de que se preocupe por la educación de votantes no partidarios. No es algo que te hace emocionar, pero creo que lo hace para aquellos aquí en esta oficina y para las personas que nos han apoyado en todo el país, y sé que me considero uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias a usted, a su equipo. Esperamos estar en contacto con usted a medida que se desarrollen las elecciones y apreciamos el tiempo que ha pasado con nosotros. Excelente, me alegro de estar aquí y espero que algo de lo que hablamos hoy sea interesante y educativo para cualquier persona en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos durante este tema que lo considero tan importante. No solamente es la opción de votar, pero también de votar sabiendo por qué uno vota y a qué candidatos uno vota. Para continuar este diálogo, siempre los esperamos en Twitter en @PochoSalcedo. Gracias una vez más por estar con nosotros.